tú te aprendes te aprendes la lección cantando, ¿no? Entonces, pues es una muleta del tamaño del mundo, o una carretilla o un Cadillac, como tú lo quieras ver. Uy, ya Sí, está ahí Luis. Qué Hola, gusto. querida, ¿cómo Hola, estás? hola. Hola, Loreto Luis. y todas. ¿Ya estás en México? hola, doctor. Ya, aquí para lo que se Buenas ofrezca. tardes, doctor. Ay, qué bueno, qué bueno, qué gusto, qué gusto. Sí, muy contento. Bravo, qué bueno, bienvenido y qué padre que ya estás aquí. Gracias. Estamos haciendo un recuento de la vez pasada que hablamos cómo Howard Gardner habla dos cosas muy interesantes, además de muchas otras como neurocientífico, pero uno es las cinco mentes del futuro y otro es las inteligencias múltiples. Y estábamos comentando que puede ser muy polémico decir si es inteligencias, aunque él como científico mide cómo se mueve, según él, cómo se mueven las neuronas dependiendo de esas habilidades, ¿no? Entonces, después de hacer una aproximación de preguntas en donde cada una pudiera distinguir dónde están sus habilidades fuertes y además, pues a la hora que distingues las de tus alumnos o tus compañeros de trabajo o tus hijos o tu pareja pues sabes mucho más fácil cómo llegar y cómo acercarte a las personas como ellos quieren ser tratados. Muy bien, Clau. Pues me da mucho gusto y creo que es una aportación muy buena. Cantar, Clau, ¿sí? Y Yo creo sí, que aquí el doctor Luis Velasco tiene que tener muy acelerada la inteligencia musical, ¿no? Porque, porque está rodeado su vida de música y entonces, pues, ¿por qué los sistemas educativos hacemos un lado esa posibilidad? Muy bien. Seguía Ofe. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bueno, Ofe. yo me considero que soy como que muy visual, de acuerdo al test que contestamos, por ahí salí un poquitito alta en lingüística y en lógica. Ujú, Eh, yo me acuerdo desde que estaba en la primaria, casi que manejábamos lo que era el mapa mundi, que ahorita ya casi ni se maneja. ujú, Tenía que irme, por ejemplo, si estábamos hablando de Groenlandia, ujú, hasta allá me iba en el mapa mundi o en el globo para ujú. saber de dónde estábamos hablando. O sea, si no, yo no ubicaba dónde como que la materia no se me grababa, o sea, como que yo soy bien visual y a la fecha, por ejemplo, para llegar a algún lugar pongo la aplicación Ujú, del Waze o el ujú. Google Maps y de verdad tengo que ir viendo, o sea, yo me considero que dice en 500 metros vuelta a la derecha, yo digo, no, o sea, yo tengo que ir viendo el teléfono para ver por dónde voy, cuántos metros faltan y demás. Entonces, como que yo me considero así. Sin embargo, también me considero muy kinestésica, o sea, como que el estar palpando las cosas, también eso a mí me ayuda muchísimo. Ujú. Y entonces seguro tenías buenas calificaciones porque miden mucho la lingüística y la lógica, pero seguro te cansabas de estar sentada escuchando porque te querías mover o querías hacer algo más, ¿no? Y los que no tenemos la espacial tan desarrollada, este, como que sí es un reto interesante el saber calcular, el saber por dónde irte. Yo me voy al revés desde en un hotel. Siempre salgo para el lado contrario. No es que siempre salga a la derecha o siempre a la izquierda, no, al lado contrario del que es, ¿no? Este, simplemente no lo tengo integrado, ¿no? Y a la hora de conocer como esas carencias de habilidades, pues las suples con otras cosas o las suples de otra manera, pero sobre todo desarrollas mucho las tuyas, que en tu caso es la lógica y la lingüística. Muy bien. Gracias. ¿Te sirvió de algo, Fe, hacer esa tarea? Sí, la verdad es que sí, por ejemplo, yo digo, bueno, es que como bien decimos, ¿no? A veces pensamos que tenemos habilidades de una cosa y sin embargo nos sorprendemos que son otras. Ajá.
Y igual, por ejemplo, también al conocer a, como bien dices, a las personas que tenemos cerca de nosotros, el conocer esa parte de ellos también es importante, porque a final de cuentas no es cubrir mis necesidades, sino más bien la del otro, ¿verdad? Les vuelvo a repetir esa máxima que no se trata de haz al otro lo que te gusta que te hagan a ti, no, haz al otro lo que le gusta a él, ¿sí? Como es él. Entonces eso te cambia totalmente porque si es lo que te gusta a ti, pues no tiene por qué ser una constante en la vida de alguien más. Muy bien, Ope, ¿y escribiste algo sobre tu concepto de educación o lo vamos No, a no, no, manejar? no lo alcancé a escribir, te lo debo, No, perdóname. bueno, pero no es de deber, sino lo vamos captando, ¿no? Si hay diferentes habilidades o inteligencias o formas de acceder al aprendizaje, pues el aprendizaje tiene que ser mucho más multifacético que solo constreñido a como es nuestro sistema educativo. Muy bien. Clau, ¿querías decir algo de Open? De mi concepto de educación. A ver. Ajá. No traje una definición como la de persona de la vez pasada, pero Ajá. sí hay algunas palabras que quisiera dejar sobre la mesa, que es este acompañamiento en el desarrollo del potencial humano del alumno, ¿no? Y ahí como que dejo la puerta bien, bien abierta a independientemente de qué materia se trate, de qué tipo de personas se trate, de qué objetivos se tengan y qué edad sea, ¿no? Ujú. Entonces, solo quería expresar eso. Gracias. Acompañamiento. Nos quedamos con esa palabra aquí, por favor, ¿sí? Ah, no, a ver, ¿cómo, Clau? Si eres maestra, te pagan por enseñar y, y es una quimera, ¿no? Si los maestros nos diéramos cuenta que lo que enseñamos, lo que estamos hablando, no va a ser lo que se quede en los estudiantes, ¿no? Entonces, si nos ponemos en la posición de acompañar porque de aquí, de una sola clase, de la pasada, cada quien aprendió cosas diferentes o hizo suyo cosas diferentes. Muy bien, claro. Entonces, ese acompañamiento y del potencial, que ahorita lo vamos a volver a tocar. ¿Alguien más? Pues yo, ya que estoy aquí, Sí, Cris. pues en relación a las inteligencias múltiples, para mí es muy, muy fácil, es algo que disfruto, algo que me gusta muchísimo, algo que me llena, yo creo que, y que tengo muy desarrollado, es la inteligencia interpersonal. Me gusta mucho el trato con las personas, me gusta mucho trabajar con ellas. Mi trabajo me permite recibir a las personas, atenderlas, platicar con ellas. Me es muy fácil interactuar con la gente. Eso a mí me gusta mucho. Ahorita hay inscripciones de chicos de medio superior para su examen para ingreso al instituto. Y bueno, pues no me toca a mí, le toca a la Dirección de Administración Escolar, pero me gusta servir a los chicos, atendiéndolos, orientándolos. O sea, nosotros como dirección es una sede, no nos toca, pero como es en el espacio en el que estamos, de alguna manera me gusta acompañar a los chicos. Okay. La inteligencia intrapersonal también me gusta mucho, el estar conmigo misma. Me gusta mucho la meditación, mi encuentro con mi ser superior que yo le llamo Dios. Eso me gusta muchísimo. Me gusta, soy católica practicante, soy católica, procuro ser comprometida. Eh, Esa es la forma como yo trabajo mi interioridad, mi espiritualidad. Participo, soy ministro de la comunión en mi iglesia. Tuvimos un retiro el fin de semana porque vamos a misionar. Resulta que es Pentecostés, viene el Espíritu Santo y hay que compartir. Y vamos a estar aquí en la colonia compartiendo.
Me gusta mucho hacer ejercicio, mucho, mucho. Es algo que respiro el ejercicio, sí o sí tengo que trabajar en mi cuerpo, ¿no? Entonces también yo creo que ahí por ahí viene lo kinestésico, el movimiento, y también me gusta esa parte de lo lingüístico. Otra cosa que me he descubierto, que no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho, Ajá. pero a partir de pandemia, yo tenía que hacer algo. Entre ellos, pues busqué la maestría y tuve la fortuna de que quien me contestó para poder desarrollar la maestría fue en persona el doctor. Él fue el que me dio los informes y todo. Bueno, el Ok. doctor Velasco. Ujú. Pero a lo que yo empecé a ser fan del mago de las matemáticas y me gusta mucho el retener los números, me gusta retarme, me sé los números de teléfonos de mis hijos, de mis hermanos, de compañeros, me gusta mucho eso y perdí mi credencial de bienestar y gracias a que yo me sabía el número, Ok. pude ir a tramitarla de nuevo. Entonces, Bien, pues sí, esa es o sea, una ventaja. como muy completo, o sea, tienes esa parte lógica, matemática de la que estás hablando, de retener los números, la intra y la interpersonal y la kinestésica. Te imagino en un sistema escolar de niña como era el tradicional, que no te gustaba estar en una banca viendo al pizarrón sin ver las caras de los demás compañeros, ¿no? Sí, Porque, no, no, porque no, al ser no, interpersonal te gustaba seguramente aprender de lo que decía el otro y no ver la nuca de la así es. cabeza. Y seguro disfrutabas las matemáticas y seguro también te aburría estar sentada por largos periodos de tiempo sin moverte. Y sí, no, no, y hasta la fecha también eso uso, me gusta el movimiento. Y en relación a mi concepto de educación, pues no, no lo tengo tal cual, pero sí puedo decir que soy muy del enfoque centrado en la persona. Cuando he tenido oportunidad de dar clases, ahorita en este momento, porque me operaron en el 24 y en el 25 me operaron. Entonces no quise comprometerme porque pues eran las piernas, tengo prótesis en cada una. Bueno, cabe mencionar que las piernas que están en la situación en que estaban, porque soy mujer biónica, tengo prótesis en cada una de las piernas y Ok, sigo haciendo ejercicio. Y bueno, di clases 15 años de aeróbicos, me encanta. ándale. Me Qué encanta el ejercicio. Entonces yo hice mucho ejercicio ujú, y y bueno, esos fueron mis alumnos de hace pues también bastantes ujú. años. Este, pero mis alumnos en que estuve yo dando clases fueron de nivel superior de licenciatura y de maestría en relación a la psiconcología. Entonces me Ajá. gustaba, no me gustaba me gustara que cada uno se presentara y que se presentara, pues soy muy influenciada por el enfoque centrado en la persona, que se presentara cada uno y que me dijera jugando, ¿no? Dime una cualidad que empiece con tu nombre, por ejemplo. Y Ajá. quería yo conocerlo y aparte de todo, eso lo aprendí con Argentina Rivas Lacayo, el aprender, el memorizar los Ujú. nombres de los chicos y siempre, siempre, siempre dirigirme a ellos por su nombre. Y también hacía yo un ensayo de que escribieran su autobiografía, porque en mes y medio que les daba yo desarrollo humano, pues no era mucho que conocer de ellos y de qué manera poderlos acompañar y estar con ellos. Entonces, eh, les pedía esa autobiografía para conocerlos, para aprender, para escribirles algunas palabras y acompañarlos de alguna manera. Era de repente ese mito de que todas las mamás bueno, son muy buenas, pues es un mito, ¿no? Porque no todas lo son. Soltaba la autobiografía de mi alumno o de mi alumna
porque por de alguna manera habían sido maltratados por la mamá terriblemente y lloraba yo y los soltaba. Pero entonces sí me gustaba que aunque fuera posterior a que terminara ese mes y medio, contestarle a esa persona que había tenido la confianza, que se había desnudado ante mí y para mí era muy importante el poder eh, retroalimentar a esa persona en especial, ¿no? Entonces, pues yo creo que estoy muy enfocada a eso, en el respeto a que cada quien es diferente y cada quien tiene su propia historia de vida. Perdón, creo que ya me abusé de mi Muy tiempo. bien, Cris, y además que lo practicas en una institución educativa, entonces lo tienes como fresco y cotidiano, ¿no? Muy bien, Cris. ¿Alguien Muchas más me quiere hablar sobre las inteligencias múltiples y pues también si leyeron el artículo que les regalé de la educación centrada en la persona, también la pueden comentar aquí antes de que pasemos a lo demás. Ale. Mm, Bueno, pues yo quisiera decir primero mi definición Órale, de parece muy bien. educación. Para mí sería facilitar el proceso de crecimiento, descubrimientos y aprendizaje del alumno de habilidades técnicas, conocimientos con curiosidad, valentía, discernimiento respecto al mundo que vivimos, descubriendo su potencial y caminos de su propia trascendencia. Ok, o sea, es un concepto muy vasto, pero con palabras que son muy claves dentro de este. Y empezamos por facilitar y Ujú, seguimos por habilidades y seguimos por ese impulso al crecimiento. Bien, Ale. ujú. Sí, Ujú, mi concepción de la educación es que el alumno con curiosidad entre en el mundo de la ciencia, la técnica, la teoría, ujú, o sea, como estas áreas, no todas, pero para que él vaya descubriendo, como decía Rogers, pues qué es lo que él le gusta, en qué puede ser mejor. Y para mí es muy importante el desarrollo del potencial y como lo dices en tu artículo, platicando de tu artículo, también trabajar en el bien común, construir con otros, co-construirnos. También siendo muy importante para mí la trascendencia, ¿sí? O ok, sea, el que dejemos huella, el que tú sepas que cuando te vayas dejes algo, como tú lo mencionaste también, que dejes algo atrás, ¿no? En la construcción con otros. Y uniendo lo de las diferentes, bueno, me parece que en tu artículo, que claro, me gusta mucho, es un excelente resumen, muy puntual, ¿no? De esta concepción que con la que coincido completamente, remarcaría solo esta parte de la trascendencia, ¿sí? De ujú, la trascendencia, incluso en las mismas inteligencias de Gardner, a mí me parece que falta la inteligencia espiritual, ujú, que también ya se está trabajando en ella, ¿no? ujú. Y yo cuando hice el ejercicio, que sí lo conozco, pero sí me sirve porque me recuerda que mis clases deben de ser integrales, eh, creo que la trascendencia es fundamental, el conectarnos. Digo, yo también soy católica, considero que soy una católica comprometida, pero en mi trabajo mis alumnos son de diferentes religiones, espiritualidades, e incluso ellos dicen que no tienen espiritualidad, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que en lo que crean lo desarrollen. O sea, desarrolla tu propia espiritualidad, este sentido de trascendencia desde la mayor, desde la esencia tuya, ¿no? Ujú. Y entonces yo insisto mucho en el servicio, en la creatividad, en el arte, ¿no? El apoyo a otros como medio de esta trascendencia, sin dejar, porque para mí sí es muy importante el que tengan este contacto con lo trascendente, que puede ser en la naturaleza, que puede ser con una obra de arte, que puede ser con el Dios en el que creen,
porque para mí, y bueno, es una concepción muy personal, aunque yo llevo tanto trabajando en desarrollo humano, la verdadera espiritualidad te equilibra y te da y te abre posibilidades, por eso es la trascendencia, ¿no? O sea, yo veo y pongo este ejemplo, ¿no? Una mosca de aquí a Tijuana, lo que se va a tardar. Pero si la mosca se sube en el avión, que para mí es la espiritualidad, zoom, ¿no? Estos loop, Sí, está interesante tú. estos loop de conciencia, esta metanoia que transforma, ¿no? Entonces, por eso mi tirada es cada vez más caminar a tocar esa trascendencia en ellos. Bien, muy Bueno, bien. ay, por ahí Fíjate, voy y me podía seguir echando el rollo, ¿verdad? Pero bueno, bien, Ale, por ahí porque va. también tú lo Ujú, estás viviendo en campo, ¿no? Y lo ujú, estás ujú, viendo cada día y se ve que no te quedas, que no te paralizas nada más en un proceso de enseñanza, sino que vas mucho más allá con todo lo que hemos visto de concepto de persona integralidad. Y bueno, aquí hablas mucho de esa inteligencia interpersonal que para mí tiene mucho que ver con la ujú. espiritualidad y sí me encantaría que Garner algún día entrara más a fondo. Si les cuento, Garner se lo imaginan como una persona súper abierta, ¿no? Súper abierta a Ujú, toda la integralidad. No, para mí fue como muy raro ver en él a una persona preocupada, como rígida, como también me quedé un fin de semana en el hotel donde él estaba antes de que diera su plática y estaba preocupadísimo de los horarios, de a qué horas comía, de si le iba a dar un libro y cómo le iba a caber en la maleta. Y entonces me hizo muy interesante ver a un científico, para mi gusto, así aparentemente cuadrado, descubriendo ese mundo tan amplio del potencial de cada quien. Se me hizo muy, muy ujú. interesante, ¿no? Como que le di un libro, no, por favor, mándamelo allá porque se va a pasar el peso de la maleta. Y no, y dije, ok, tienes como esa inteligencia espacial muy bien, asentada, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo desde cualquier tipo de mente se puede uno abrir hacia los demás. ¿Hay alguien más que quiera comentarlo? Nos faltaría o Rosalinda o Blanca o le seguimos como Sí, vean. Loreto, yo quisiera comentar acerca del artículo que Ujú. me gustó muchísimo y que justo, pues como que me encanta que esté aquí descrito, ¿no? Como alguien y fundadora como de este nuevo, esta metodología y todo este centro que tú fundaste, en donde pues claramente, como decías, o sea, corrían estos años 80 y ya se veía que era dispar como la evolución propia como de la vida misma, ¿no? De la tecnología, de tantas cosas que han ido evolucionando, pero parece que la educación se ha quedado atrapada, ¿no? Inclusive, pues siguen ponderando como estas viejas usanzas, ¿no? Que finalmente, que finalmente ya están entorpeciendo o haciendo como más lenta el desarrollo de las personas como personas, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no? O sea, como lo platicábamos hace 8 días, ¿no? Como no podemos estar el día de hoy, en pleno 2026 como pudiendo incorporar a las aulas cada vez más, más elementos de desarrollo humano, más elementos de mirar el potencial, la integridad de la persona, elementos que tienen que ver con el autoestima, con el autoconcepto, ¿no? Más allá de las etiquetas, de los juicios, del autoritarismo, de las competencias, ¿no? Del calificar con números, más allá de reconocer el número más que la integridad de la persona, ¿no? Entonces, me gusta mucho y me quedo pensando un poco cómo se incorpora, ¿no? Escuchando también que inclusive pues estas viejas metodologías no están, claramente no están pudiendo responder a las necesidades actuales y a las necesidades de las poblaciones que se atienden en sus diferentes características, ¿no?
no está pudiendo responder y encontramos pues deserción, encontramos personas que no encuentran una motivación para arrancar. De pronto yo, que soy mamá y madrastra de personas de diferentes generaciones, me ha tocado ver a mi hija mayor, por ejemplo, de 28 años, a mis hijastros que están entre 20 21, ¿no? Y a mi niña pequeña de 11 cómo las diferentes generaciones están desmotivadas, están inadecuadas, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues, ¿cuál es el cúmulo de todas estas características que los tienen sumidos en esta desmotivación principalmente, ¿no? Y posiblemente es que no hemos encontrado una forma de incorporar a la educación, pues, estas formas, ¿no? Que tú describes tan padre como de cómo responder a esas necesidades, inclusive de atención, ¿no? De mantener el interés, de ser creativos, de brindar espacios diferentes, que no sean aulas frías, que no sean, pues inclusive como estos monitores que están apagados para muchas personas que estudian en línea y que pues ni siquiera hay una interacción, digamos, como en cámara, ¿no? Me quedo pensando un poco, ¿no? Cómo poder incorporar, cómo poder coadyuvar, ¿no? En como estos pequeños espacios para poder comunicar y poder incorporar estas técnicas que están aquí, ¿no? Presentes desde hace ya muchas décadas. Gracias, Rosalinda. Ve, a mí me impresionó encontrar que ese artículo me lo publicaron en una revista española hace 35 años, ¿sí? Y para ustedes decidí pues, que lo iba a actualizar al 2026, ¿no? Entonces empiezo desde la primera hoja y voy viendo que sigue siendo vigente la mayoría de lo que escribí hace 35 años. Y eso me llevó a desolación, ¿no? A decir, a ver, estoy hace 35 años nombrando autores de finales del siglo XIX y el siglo XX que fueron innovadores en todas sus concepciones educativas y que aportaron tanto a la educación y en la práctica seguimos haciendo como los mismos esquemas o los mismos paradigmas a los que estábamos acostumbrados. Y entonces tienes a un Freire, a un Freinet, a un Dewey, a un Rogers, hablándote de una educación que despierta y dejé el término escuela nueva, que le llamaban escuela nueva hace 35 años, ¿no? Y y poner ahí de decir, sí, me vuelvo a encontrar 35 años después al querer actualizar, que actualicé pocas cosas, ¿sí? Que cambié pocas cosas de ese artículo. Entonces, lejos de quedarme en la tristeza, me quedo acicalada a decir, ok, vamos para adelante, vamos otra vez, ¿no? Si esto no se ha podido implementar a fondo y si seguimos creyendo en ello, no podemos quedarnos estancados, no podemos detenernos, ¿no? Y entonces por eso, Luisito, si me dieras unas 10 sesiones, me encantaría, porque en 3 sesiones hemos tenido que ir reduciendo, pero hemos ido pasando del concepto de persona, porque es importante saber hacia quién nos estamos dirigiendo, al concepto de educación, porque es importante saber qué es lo que concebimos nosotros como educación. Y de ahí a la integralidad del aprendizaje, por eso las inteligencias múltiples o las mentes del futuro, como uno de múltiples ejemplos que hay para encontrar que las diferencias en el aprendizaje son las que hacen la riqueza en este proceso. Y de ahí, pues hoy vamos a hablar, hemos hablado de la emergencia del potencial propio, de que no somos un cerebro abierto como les puse en ese dibujito donde se abre el coco y divertimos ahí el conocimiento, ¿no? Parece ser de caricatura, pero tristemente eso creemos que hacemos, ¿no? Vamos a meterle tantos kilos de conocimiento, ¿no? Y en vez de decir, vamos a descubrir ese propio potencial. Y hoy vamos a hablar más de los modelos de proceso de construcción de proyectos, porque sé que tienen
la semana que entra con Luis, cada quien ver su propio proyecto y como les decía yo, como no soy estandarizada en nada, les estoy enseñando mi propio proceso para que cada quien cumpla el suyo. Nos falta nada más, Blanca, para que podamos entrar al tema. Lo que no me iba a tocar, pero Ujú. sí. Bueno, mi concepto de educación, yo puse proceso integral y continuo de aprendizaje que permite desarrollar conocimientos, habilidades, valores, actitudes y destrezas, además del potencial humano, o integrando el O potencial sea humano. que también, sí. Exacto. Y en lo que hicimos de las inteligencias, yo me di cuenta que en la que más tengo desarrollo, y eso creo que yo ya lo había visto desde hace mucho tiempo, es en la parte interpersonal. Em, Creo que se me facilita, me doy cuenta que es algo que puedo hacer de manera como muy, como dicen ahora, como muy orgánica, o sea, no me cuesta trabajo, incluso aquí en la escuela, por ejemplo. em, yo siempre digo que mi enfoque en el preescolar es en un enfoque centrado en soluciones. Ujú. Pero eso es la idea que tengo, es saber qué necesita cuando vienen los papás y se acercan para, pues vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a trabajar en resolverlo. Porque yo lo que me he dado cuenta es que en otros lugares o en otras escuelas es como darle más al problema y hacer más problemas, ¿no? No, a ver qué necesitan. Si está en mis manos, pues vamos a hacerlo. Y si no, ¿qué podemos hacer? Y entre los dos los vamos a resolver de una manera como muy relacional. Entonces, eso yo creo que ha sido uno de los éxitos de Baby King, porque tengo muy buena aceptación de los papás. Soy una escuela muy chiquita, tengo Ujú. apenas 40 alumnos, pero Bien. yo creo que por eso a mi escuela, aún en pandemia, aún con todas las problemáticas de SEP, aún con todos estos permisos que nos piden que son bien terribles, ha salido adelante y ha sobrevivido, porque por acá han cerrado muchas escuelitas. Entonces creo que es una parte que me doy cuenta ahora también, que lo reafirmo, que la parte interpersonal es algo que favorece también para mi escuelita. Perfecto. Y a lo mejor hay gente que no la tiene tan desarrollada y que no se puede acercar al otro con tanta tranquilidad o que no aprende del otro y necesita como guardarse, pero cuando la tenemos desarrollada, la podemos aprovechar para tantas cosas como eso, como hacer que subsista una escuela en un ambiente en donde pues lo que están haciendo es destruyendo las instituciones, ¿no? Y Exacto, bien, gracias. Blanca. ¿Hay algo más de lo que hicieron de esta semana o ya entro en tema? Entro en tema. Que sí, luego me pico, ¿verdad? Con ustedes, ¿sí? ¿Ya puedo compartir, Esme? Sí, Sí. Loreto. Ok. Bueno, pues entonces ahora es nuestra sesión 3 y voy a partir con este concepto que ya habíamos visto desde la primera clase, ¿no? A Miguel Ángel esculpiendo el Moisés y no haciendo una escultura de una roca, sino él dijo, yo vi al Moisés primero y lo que hice fue quitarle todo lo que le sobraba para que saliera el Moisés. Y con esto, pues lo que estamos hablando claramente es como si fuera pedagogo, Miguel Ángel, además de ser un artista, porque pues es lo que estamos haciendo al educar, lo que estamos haciendo a través del desarrollo humano, hacer que emerja ese potencial, como buscar las formas en que salga el Moisés que está dentro de nosotros o la piedad que está dentro de nosotros y que salga para desarrollarse, emerger y poderla compartir con los demás. Entonces, un poco en mi artículo, aunque no hablo de esta que ya habíamos visto, pues lo que quiero decir es, sí, creo en la educación centrada en la persona y sí, si es centrada en la persona, lo primero que pienso es que creo que hay un potencial en cada quien, pero creo fervientemente, ¿sí?
en ninguno, en todos estos pues, casi 60 años de, de trabajo en la educación, jamás he visto que no se pueda acercar uno a reconocer el potencial de alguien. También en la primera clase les decía como los proyectos que me tocó participar en su creación, porque como ustedes están haciendo intervención educativa, tanto para crear un proyecto propio como para poderlo implementar en el que ya tienen, pues dije, les voy a contar de los proyectos que me ha tocado fundar. Y la semana pasada les hablé del Tomás Moro, hablándoles como un modelo de educación formal, ¿no? Un modelo, como hay muchos, como hay millones, pero de educación formal en donde se plasma esto que pensamos como desarrollo humano. Y hoy les voy a contar de este de educación financiera, porque, pues porque es novedoso, porque es algo que yo misma descubrí que no había hecho conmigo misma y que no le había dado la importancia que tiene. Y algún día me invitan y les cuento los otros, pero quiero empezar la clase de hoy con lo que yo opino que es una persona educada. ¿Sí? Es que no está bien educada porque come con la boca abierta, porque los cubiertos no sé qué, o porque no se para cuando entra alguien o porque. Bueno, para mí que es una persona educada y le voy a pedir a alguien que me lo lea así con despacito y con enjundia para ver si ustedes están de acuerdo. Vayan subrayando palabras que sean importantes para ver si todos pensamos que una persona educada es lo que yo describo aquí, ¿sí? Yo lo leo. Sale, claro. Estoy convencida de que todo educa y de que todos nos educamos continuamente. Una persona educada es aquella que conoce sus potenciales y sus limitaciones, los acepta, los asume, los utiliza constructivamente. Se aprecia, se valora, se respeta y cree en sí misma y, consecuentemente, aprecia, valora, respeta y cree en los demás. Es congruente consigo misma y solidaria con los demás. Responde y se compromete. Construye, aporta, desarrolla y ofrece soluciones creativas. Aplica los conocimientos adquiridos de manera constructiva, eficaz y competente. Decide con libertad y enfrenta positivamente las situaciones que se le presentan. Demuestra capacidad para innovar y transformar. Ofrece su originalidad. Vive, deja vivir y ayuda a vivir. Es decir, es capaz de vivir con dignidad y convivir con armonía. ¿Consideran ustedes que esta es una persona educada? Cada quien dígame una palabra de aquí que le haya resonado. Así, la palabra a la palabra. Libertad, Libertad. Vive y Potencialidad. deja vivir. ¿Perdón? Vive y deja vivir. Ok. Congruente. Yo, potencialidades. Ajá, vive y deja vivir, potencialidades. Se me fue una ahí en medio. Congruente. libertad, ¿no? Congruencia. No, libertad ya la puse. Congruencia. Ajá. Compromiso. Compromiso. Construye. Ujú, Capacidad para innovar. ujú. ¿Tú crees que todos tenemos capacidad para innovar? Si nos dejan, ¿no? Yo digo que sí, todos tenemos las mismas oportunidades. Para innovar, ok. Otra palabra que les parezca importante. Valora. Enfrenta positivamente. Ok. Entonces, Cree en sí misma. cree en sí misma. ¿Qué tiene que ver eso con una persona educada? Pues creo que todo, ¿sí? Entonces, alguna vez que me preguntaron a ver qué es una persona educada,
que pues voy a escribir qué es para mí una persona educada. Y de ahí se desprende pues los aprendizajes, se desprende los conocimientos, los conceptos, pero para mí una persona educada sale de aquí. Entonces, ¿les gustan mis definiciones de persona educada? ¿Sí? Aunque no se levante cuando entra alguien, ojalá que también lo haga, pero porque le dio gusto que entrara alguien. Muy bien. Nos vamos a mi modelo. El hilo conductor, como les decía, lo fui descubriendo a partir de ir creando diferentes proyectos. Y este es mi propio proceso, con la invitación de que ustedes creen el suyo propio, que seguramente ya lo tienen, nada más es hacer conciencia a decir qué pasos he seguido en la construcción de mi kinder, qué pasos he seguido en la admisión del Politécnico, qué pasos he seguido en todo lo que, en todo lo que emprendo. Las clases pasadas vimos contactar, ¿se acuerdan? Que fue lo primero que vimos, cómo contactaba conmigo misma, integrar la causa a mi persona, detectar necesidades y visualizar. Y ahora vamos a hacer todo el recorrido de esta espiral a través del proyecto de educación financiera, para que les sirva de dos cosas, una de ver el proceso y otra de contarles como lo novedoso de esto de la educación financiera, ¿sale? Si se acuerdan, entonces el paso número 1 era contactar, ¿verdad? Contactar y percibir. Y entonces les voy a hacer un ejercicio a ustedes para que contacten este tema con ustedes. A ver si alguien estamos de acuerdo en esto. El dinero es un medio para satisfacer nuestras necesidades y deseos. ¿Cómo tomo mis decisiones financieras? Entonces pónganse a pensar las decisiones cotidianas desde si uso el coche o la bicicleta para transportarme y gasto más gasolina, ¿sí? Desde si abro el refrigerador 4 veces en vez de una y gasto más energía, hasta en qué priorizo mis gastos, qué me compro, qué creo yo que es más importante, cómo invierto en mí misma. Pero vamos a ir viendo eso después y yo simplemente les voy a ir haciendo preguntas. Y no es porque les quiera decir changuitos, pero me encantaron estos dibujos. Aquí los ven. Tomo mis decisiones económicas y financieras como estos changuitos, medio dormida, sin prestarle mayor atención. Es un tema que no me interesa, entonces mejor que alguien más lo lleve, ¿sí? En mi organización, pues que alguien lleve la administración porque yo quiero estar ajena, ¿sí? En mi casa, no, pues que alguien más diga qué se compra porque yo estoy como estos changuitos dormidos. Váyanse reconociendo porque yo me reconozco en muchos de ellos. Entonces las tomo así, medio dormida, sin percatarme de que estoy tomando decisiones que afectan mi calidad de vida y la de todos los demás. O las tomo como estos pingüinos, ¿sí? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Las tomo siguiendo a los demás. Y entonces me guía, pues a lo mejor la publicidad, los anuncios en la televisión y digo, claro, claro, hay que invertir ahí donde dice la tele, ¿sí? O no, es que mis amigos, todos hacen este viaje y entonces yo sigo como pingüino lo que hacen los demás. Sigo patrones de otros para manejar mi dinero y muchas veces no tengo el mismo dinero de los otros, pero estoy siguiendo el patrón de otros. No sé si han visto adolescentes que se deslumbran y dicen, pero todos van ahí, hay que ir, ¿no? Estamos tomando estas decisiones. Pero todos traen el tenis, no sé, estamos en este tipo de decisiones, siguiendo la corriente. Este es un elefante pisando una hormiguita.
¿Será que tomo mis decisiones económicas para mostrar mi poder y pisar a los demás? ¿Será que, pues que gracias a mi economía y a mis finanzas puedo pisar a ese pollito y decirle al pollito, eres poquito? Piensen en una sociedad completa, ¿sí? Piensen no solo en lo personal, sino en una sociedad completa, pero quiero que hagan contacto con ustedes mismos. O soy este pollito que me siento pisado por una economía que va en un camino que a lo mejor no es el que me gusta, o un camino que no es a lo mejor el que me sirve, pero soy o este pollito o esta hormiga en donde me siento pisado por la economía o por los requerimientos de una pareja o de una familia o de una institución o de un gobierno. O las tomo así, como este hámster en su ruedita, ¿no? ¿Sí? Consumo, gasto, compro, vuelvo a consumir, vuelvo a preocuparme, vuelvo. Entonces ya sé que el mes que entra otra vez reviso mis cuentas y otra vez se me salieron de balance y otra vez vuelvo a trabajar más para poder consumir más y para poder, las tomo así, como esta ratita. O me aviento, como estos osos. Va, yo me compro ahorita, ¿sí? La entrada al fútbol, pase lo que pase y no tenga dinero, sí tenga dinero, pero me aviento. Me aviento a la cascada ¿y qué creen? Bueno, yo que me identifico con todos, digo, oye, ahorita me ando cascadeando, ¿no? Me ando aventando algo sin pensar, sin detenerme, sino que me llevó la corriente. A lo mejor aquí me lleva la corriente de las demás personas, pero aquí me lleva la corriente del gusto, de la pasión o de una necesidad que a lo mejor no fue tan necesidad. O las tomo así, como el murciélago, de cabeza, ¿sí? Y cuando menos cuenta me doy, gasté más de lo que tenía, o me metí a un crédito que no podía pagar, o no supe compartir con nadie porque estoy como este murciélago, colgadito de un árbol y de cabeza. A lo mejor las tomo porque es mi forma de demostrar amor, ¿sí? Y resulta que, para decirles a mis hijos que los quiero, les compro de más, o para decirle a mi pareja que es importante, gasto lo que no tengo, o a lo mejor para pensar en cuando yo ya no esté y que mis hijos vivan, decido todo ahorrarlo para que sea para ellos. O sea, uso mi economía para mostrar amor, o a lo mejor como este gatito, ¿sí? Bueno, con la madeja, ¿no? Y me voy enredando, es que díganme si no es clarísimo, me voy enredando y cuando me di cuenta ya pagué una deuda, pero ya tengo otra, y no, pero esa deuda no la vi como deuda, pero tengo la hipoteca que la veo como hipoteca y no como deuda, y me voy enmarañando como como este gatito sin darme cuenta de lo que estoy haciendo con mis recursos, ¿no? A ver esta, en la cuerda floja. ¿Sí? Habemos gente que siempre andamos en la cuerda floja. Llegas a final de mes de apenas, ¿no? La cuerda floja, porque seguro en el mes que entra voy a gastar menos, o seguro me van a pagar un bono que me tenían prometido, ¿no? Y estoy en la cuerda floja con mi economía. O para sentirme valioso. Es que necesito sentirme valioso y eso cuesta, como si costara dinero, ¿no? Eso cuesta. Cuesta, ni modo que vaya a un lugar con un vestido que no está al alcance, o ni modo que traiga el coche que no, o que no tenga celular, o que no mande a mis hijos a este colegio, o sea, miren qué monada de carita de
de este changuito, ¿no? Te quiero porque tienes. O adentro de un agujero. ¿Cómo salgo de esto? ¿Sí? Resulta que hay una enfermedad y no lo preví, ¿y cómo salgo de esta enfermedad? O hay un tropiezo de una necesidad de mis hijos, o del kinder que de repente no pagaron las colegiaturas, o que fue la pandemia y de repente pues en mi negocito no se pudo vender nada y estoy con estos ojos de búho saliendo del tronco diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde? ¿Ahora cómo le hago? ¿Sí? Y como eso les puedo poner cantidad de animalitos. ¿Por qué? Porque tomamos nuestras decisiones económicas y financieras igual que como tomamos otras decisiones, ¿sí? Nada más que se trata de dinero. Hay alguien que se encuentra, bueno, va a otra pregunta y la otra es cómo aprendí a tomar esas decisiones. ¿Alguien me enseñó? ¿En el colegio hubo alguna materia que me enseñara a lo que es la economía y el ahorro? ¿O alguien me enseñó a calcular las tasas de interés? ¿O alguien me enseñó a cómo usar una tarjeta de crédito y no pagar lo mínimo? ¿Alguien me enseñó? ¿O lo aprendí porque lo vi en mi casa? ¿O porque mi papá era muy ahorrativo? ¿O porque mi mamá era muy organizada? ¿O porque no eran? Y yo lo aprendí porque había la costumbre o la preocupación de si estábamos utilizando bien nuestro dinero. ¿De dónde carambas aprendí a tomar mis decisiones financieras? Me gustaría escuchar algunos comentarios porque, porque saber reflexionar cuenta. Yo lo primero que me di cuenta cuando entré a a este proyecto que jamás hubiera yo soñado, venía del DIF nacional de población vulnerable a un banco, ¿sí? Y, y al encontrarme con ese reto, lo primero que quise fue reflexionar sobre mí mismo. Y me encontré, por eso saqué estos changuitos, porque fui encontrándome en cada uno de ellos en diferentes momentos de mi vida. Ale, luego Ofe y luego Blanca. Yo solo quiero mencionar que casi me escurre aquí la sangre de los rocazos. De los rocazos. Sí, me identifico, bueno, me siento que tengo muchos animales adentro. Gracias, Muriel, por una reflexión tan, ¿cómo te diré? Como esas bolas de boliche que llevan efecto, así suavecito las tiras y luego ¡paz! Se estrellan. Chusa. Chusa, gracias, Muriel. Y sí, nos vamos encontrando en diferentes momentos de nuestra vida en estas decisiones, ¿no? Pero resulta que no nos damos cuenta que todo el día desde que abrimos el ojo estamos tomando decisiones que tienen que ver con nuestra economía y nuestras finanzas. Pero nunca lo había pensado, ¿no? Yo pensaba que el dinero era como aparte, ¿no?, de la educación. Ofe. Gracias. Híjole, pues igual yo también me fui así como que, ay, viendo en cada momento de mi vida. Yo aprendí en base a, ahora sí como dicen, de tropiezos, de que si en ese momento me decía mi mamá ahorra, porque mi mamá era muy ahorradora, yo creo que en algún momento perdí la brújula. Sin embargo, ya la retomé. El tiempo que yo estuve casada, híjole, de verdad yo creo que yo me atenía a que el dinero de mi esposo podría solventar gastos de la casa y él se atenía a lo mío. Entonces, como que no había una comunicación ahí y, y yo creo que a veces al mismo tiempo yo tenía hasta 3 préstamos, aparte pagando la casa. Entonces hubo un momento en que, ay, las tarjetas de crédito no se digan. Igual así, yo cada 8 días era de que no, pues
Los compadres aquí venían, aquí tomábamos, aquí los niños comíamos y eran gastos, gastos, gastos y la tarjeta se iba inflando, 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 inflando. En el momento que yo me divorcio, yo dije, pues ahora sí nada más soy yo quien va a solventar estos gastos. Y a partir del 2014, la única deuda que yo tengo estaba pagando 2 casas, porque en el momento que yo me divorcio, yo decidí salirme de casa, adquiero otra casa, mis hijos y su papá se quedaron aquí en esta casa que ahorita ya volví yo, pero yo me salgo, compro otra casa y yo dije, santo Dios, pero en ese momento yo decidí no tener ni un préstamo en ningún lado, en ninguno más que las 2 casas. Ahorita en noviembre ya terminé de pagar una, me faltan 9 años de la segunda, pero hoy en día, ¿qué hago? Decidí ya no regalar mi dinero en préstamos porque son intereses, intereses, intereses. Entonces, hoy ese dinero que antes utilizaba en comprar cosas, a lo mejor también a crédito, digo, ahorro, voy y lo compro. Si no tengo, no. Y así, y hoy en día sí logro tener un colchoncito de ahorro para cualquier eventualidad que se presente, tanto de salud como compostura del coche, cualquier cosa. Y hoy quiero decir que a lo mejor sí mis finanzas están sanas, bendito Dios, pero fue por el tropezón que tuve. Exacto, como que de ahí tú lo sacaste, pero nos dice, Ofe, es que mi mamá era ahorradora, entonces de ahí aprendí. Es que mi esposo no teníamos claridad en el gasto de cada uno, ahí lo aprendí. O sea, la mayoría, si no es que 95% todos, hemos ido aprendiendo ensayo y error, ¿no? Porque no ha habido nunca dentro de un currículum educativo o los mismos papás sentarnos a decir, a ver, resulta que la economía es compartida, ¿sí? Y que lo que decido yo te pega a ti y a ti y a ti. Entonces, está interesante reflexionar y encontrarse con eso. Blanca y luego Cris. Bueno, pues parece que me conoces. Yo estoy en todas las fotos y la verdad es que me dio risa, pero después me preocupé. Y sí, la verdad es que yo soy muy desordenada con mis gastos. No sé realmente cómo he sobrevivido, porque entre ese desorden también, yo creo que hay algo que me hace ser consciente, y justamente es que mi papá sí era muy, muy organizado, muy ahorrativo, pero mi mamá era un relajo, entonces tengo un poquito de cada uno. Y la idea también que me sucedía era, mi papá era tan ahorrativo que llegaba al extremo, ¿sí? De no gastar, pero eso nos permitió, como hijos, tener lo que tenemos ahora, porque no hubiéramos tenido casa cada uno si mi papá no hubiera sido tan ahorrativo, ¿no? Y a lo Entonces, mejor no lo valorabas en ese momento y decías, qué barbaridad, qué horror, mi papá y mi mamá ya no están, pero hoy yo me doy cuenta de eso. Digo, toda la vida que criticamos, que, ay, mi papá, o sea, le decíamos, ay, es que es codo, es que no quiere comprar, es que no quiere ir, es que no quiere. No, o sea, si no hubiera sido por eso, no tendríamos casa, por lo menos casa, cada uno de mis hermanos, porque fue una para cada uno y nunca tuvimos problema con el testamento. Bien, muy bien, Blanca. Pero esa parte creo que de repente yo la viví como carencia, me hizo ser como soy ahora, muy gastalona. Yo digo, no, así voy. Y vamos aquí, sí, sí, ¿no? Y sí, aunque me embarque. Entonces Sí, eso es una parte que tengo que ordenar. como por aquí, ¿verdad? ¿Y Sí, por qué no voy a ir? Sí, bueno, exacto. sí, ¿Cómo que no? ¿no? ¿Verdad? Muy Ujú. bien. Seguía Cris, Gracias. ya me, Sí, pues yo perdón, también, perdón, estoy tratando de regresar a ok, verlas, perdón. pero entonces es dejar de compartir y no quiero. A ver, ahí los veo. Ok. Pues también me siento identificadas
con varios de los personajes que nos presentaste. Y me siento acompañada porque también me identifico con mis compañeras que nos dicen tanto con mis papás vivieron cuando eran jóvenes pues situaciones de carencia y pues eran muy cuidadosos para gastar. Mi papá, digo, no, gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero sí eran muy cuidadosos para gastar igual que como dice Blanquita, ¿no? Gracias a que mi papá se comprometió, pues se pudo hacer de un patrimonio. Y ya, mi mamá igual, solamente que ella inclusive éramos de aquella época que llegábamos con el sobre de mis hermanos y yo, y toma mamá para que ella distribuyera el gasto, y de ahí ella nos compraba a nosotros, bueno, pues te hace falta esto, esto y esto otro. Y bueno, conozco a mi esposo, él sí era un hombre muy espléndido, siempre era pues consentidor, pero igual, ¿no? Llegó un momento, los hijos crecieron, estuvieron en escuelas particulares y que igual también la tarjeta de crédito, que empezó, ¿no? Nosotros recién casados nos ofrecieron la tarjeta de crédito y nosotros dijimos, es una varita mágica, ¿no? Puedes obtener quién sabe cuántas cosas y te lo pitan, pero bien bonito. Igual nos comprometimos mucho, a grado que cuando él se retira él era subdirector en Casa de Moneda del Departamento de Sistemas, él se jubila de ahí, obviamente, aunque se jubiló como funcionario, pues no tenía, ya no tenía el flujo que tenía cuando estaba en activo, entonces, pues dice, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es pagar las tarjetas y hubo que vender mi casa, la casa que amé tanto, hubo que venderla, comprar otra más modesta, pero para poder así liberarnos, ¿no? Los créditos. Exactamente, eso era lo que dije, vamos a hacerlo. Fue algo que nos costó mucho trabajo. A mí en lo particular tenía un apego especial por esa casa. Ahí tenía yo mi estudio de aeróbicos y tenía yo ahí un lugar donde que crecieron mis hijos. Me costó trabajo, pero bueno, hubo que soltar. Y ahora también, pues ya que yo manejo, porque tengo la bendición, gracias a Dios y a mi esposo, de tener la pensión de mi esposo, aparte de que estoy en activo trabajando. Y pues ahora sí tengo sigo bien aquí en la casa de ustedes, que es una casa grande, ya para mí es una casa grande, pero hay que mantenerla, hay que pagar contribuciones, saqué todo esto, pero también me gusta el maquillaje, me gusta el arreglo, me gusta. Entonces ahí dice, ay, que ya está, que el perfume libre de Yves Saint Laurent, no sé. Entonces sí me veo de repente, bueno, y meto a Dios en esta situación. Dios provee. También lo pones, también a Sí, Dios lo pones, Dios lo provee, pones pero ahí, pues sí, necesito, aquí, ¿no? afortunadamente, hoy ya tengo el, este, el hábito de ahorrar y pues ahí voy, ahí voy. Muy bien, Cris. Bueno, pues si ustedes ven, todos estamos en este proceso. Otra vez ya me salí de cómo verlas, entonces, déjenme ver. No, me salí de verlas. ¿Ustedes sí me ven? Sí, sí te vemos. Sí, Bueno, sí te sí vemos. A ver, déjenme volver a buscar dónde. ¿O dejo de compartir o cómo le hago? No estamos viendo la presentación. ¿No? No, ¿Estaban viéndome a mí? Ok. sí. Muy bien. Bueno, pues nada más les cuento, cuando yo llego a esto, creo que yo ya lo había mencionado, yo venía del PIB nacional, un trabajo totalmente diferente, y antes del Tomás Moro y del Laidero, o sea, mi visión siempre era educación y mi visión siempre era población vulnerable y desarrollo comunitario y asistencia social. Cuando me llama
al director del banco y me dice que quiere hacer un proyecto social, un proyecto que ayude a la calidad de vida de los mexicanos con lo que le toca a un banco, que son la economía y las finanzas, ¿no? Que si le puedo ayudar a ver, hacer un proyecto. ¿Cómo lo quiero? Pues no sé, quiero empezar algo y les contaba yo que venía en un avión, saqué mi compu y cuando me di cuenta llevaba 10 horas viendo las necesidades de cada quien. Hasta entonces, y yo veía el dinero como de mal gusto hablar de dinero, eso no se puede hacer, como de culpa si tienes dinero, porque más, como dice la Biblia, que entra más fácil la aguja de un hilo que un camello al cielo, lo veía como algo poco relevante. En el Tomás Moro me decía, no hay que darle presupuesto a ella porque se lo acaba, seguro beca a todo mundo y les paga a los maestros lo que no tenemos. Y yo, ay, sí, perfecto, quítenme esa posibilidad. Y yo seguía como muy orgullosa de que para mí el dinero no era un tema que nunca iba a aprender y que no me interesaba ver estados financieros ni nada de eso. Cuando llego al DIF y pues tengo que manejar un presupuesto nacional, ¿no? Y entonces empezaba a saber pues, que eran muchos miles de millones que había que distribuir en los estados, había que distribuir para los desayunos escolares, para la discapacidad, y que se distribuían arbitrariamente, ¿no? Al que le caía bien al director o el que era de su mismo partido. Entonces yo digo, no, pues tengo que aprender a manejar números y entonces buscar hacer como una fórmula de vulnerabilidad en donde cada estado pueda decir cuánta gente tiene en abandono, cuánta en pobreza, cuánta en desnutrición, cuánta, y de eso sacar una fórmula para que de ahí se pudiera dar a los estados diferente. Entonces me empecé a meter como en estos temas de distribución justa y cómo le hacíamos para ser equitativos y justos. Pero no era algo que me gustaba, ¿sí? Tenía una muy buena administradora ahí en el DIF de la que yo aprendía, porque yo decía, tengo cada mes meterme un día entero con la administradora a ver esta contabilidad, pero era lo que menos me gustaba de lo que yo hacía. Y cuando me dice este cuate que sí, le ayudo a hacer un proyecto, empiezo a pensar lo que vimos ahorita, a ver, ¿qué necesita una persona que tiene mucho dinero, a lo mejor heredado o a lo mejor de un gran negocio? ¿Qué necesita hacer? Aprender sobre su dinero. A lo mejor ni le enseñaron a ganarlo, pero no a cómo compartirlo o no a cómo hacer que se fuera a una economía nacional, o a lo mejor no lo enseñaron a ser equilibrado, y de ahí me fui a las amas de casa, ¿no? A ver, las amas de casa, cómo manejamos la economía. Y trabajaba yo con un grupo de mujeres en el CDC que sí me impresionaba cómo podían estirar 5 pesos, ¿no? Siempre a costa de su propia vida, ¿no? A costa de su propia salud, pero podían ayudar al marido albañil cuando no tenía obra y venía a los niños a lavar los uniformes, a comprar, a hacer el gasto, a comprar los alimentos, y no había para su doctor, ¿no? Entonces me voy a las amas de casa, de ahí pues me voy a los jóvenes y dije, bueno, como hay jóvenes que tienen oportunidades y derrochan y se les va el dinero sin darse cuenta, un poco como los osos de la cascada, y hay otros que no tienen oportunidades y que tienen que sembrar su milpa y pasar 24 horas del día ahí para poder vender un poquito de grano y poder tener. Y de ahí me fui pues a los niños, a la población vulnerable, a los campesinos, a las microempresas, a quienes querían poner un nuevo negocio, y empecé a escribir como todo lo que se me ocurría a mí
que necesitaban aprender. Y se me abrió un mundo que yo no había conocido. Eso que había yo despreciado, resulta que tenía que ver todo con el desarrollo humano. Todo. Pero sí estoy hablando de dinero y de finanzas, ¿ok? Pero el dinero y las finanzas, pues me di cuenta que es un bien material, pero es un bien emocional y un bien social del tamaño del mundo. No quiero que levanten la mano, nada más que piensen. ¿Quiénes han tenido problemas con su pareja por cuestiones de dinero? ¿Quiénes han tenido problemas con sus hermanos por cuestiones de dinero? ¿Cuántas familias se destruyen por temas de dinero? ¿Cuántas enfermedades se descuidan por temas de dinero? ¿Cuántas rupturas? Sí, ¿cuántas quiebras de pequeñas empresas que fueron muy buenas ideas? Y siempre hay un ingrediente ahí, que es el dinero. Entonces me puse a pensar, pues sí, el dinero es un bien material, pero antes que nada es un bien emocional y un bien social. Claro que me interesa, ¿no? Entonces le hice el proyecto pensando pues que él pondría a alguien del banco a hacerlo. Y lo vio y me dijo, le dije, escoge un sector, y me dijo él, lo ve despacio, y dice, pues todo. Le dije, todos son 100 millones de habitantes. Me dijo, pues yo creo que Banamex tiene esa obligación con el país. Y todavía yo con suspicacia de, ¿y tú qué vas a ganar con eso? ¿No? Y Banamex, ¿va a ser negocio? Entonces me dijo, no, lo que quiero es que te quedes tú. Y de esa manera, este es un proyecto de veras educativo y de veras social, que no tenga nada que ver con las áreas de negocio. Y yo todavía estaba como, ya sabes, dudosa. Le dije, pero yo no sé de economía y de finanzas. Me dijo, aquí ya vemos 40,000 que sabemos de eso, pero no hay ni uno solo que sepa de educación. Entonces, que 40,000 te apoyen y tú nos dices cómo, porque yo no tengo idea, dijo él, cómo podemos llevar esto a cabo. Entonces, fue descubrir un mundo totalmente diferente con mis mismos valores y principios del desarrollo humano. Y él me dijo, mira, estando tú me garantiza que esto está centrado en la persona. Si pongo a alguien del banco, pues lo va a centrar en el negocio, ¿no? Y va a decir, pues ya sé, voy a educar para que compren tarjetas de crédito, ¿no? O voy a educar para que pidan un préstamo hipotecario. Y estando tú, a lo mejor hasta me espantas a los clientes, me dijo entonces. Entonces me dijo que arrancara yo con ese proyecto y ya se me fue otra vez. Ya no lo tengo. ¿Qué hago otra vez? ¿Me vuelvo a salir como la otra vez? ¿Verdad? Para volverlo a abrir. O sea que si ustedes me dicen que tengo inteligencia tecnológica, es no. Voy para afuera. Saco mi presentación que se llama Intervención Educativa 3. ¿Ahí están todavía? Y Sí, estamos viendo ya estamos viendo la presentación. Órale. Bueno, una mejoradita, Di. Ok. Pues entonces íbamos en que lo íbamos a integrar a nuestro propio ser. Y les voy a decir cómo me interesó a mí decir sí al proyecto. Primero porque me di cuenta que el bienestar financiero tiene una estrecha relación con el progreso de una nación y que si yo estaba interesada en que hubiera relaciones armónicas, que hubiera equidad, que hubiera valores de justicia, pues este era el camino para el progreso de una nación. Me di cuenta también que un alto porcentaje de nuestra población pues, vive en una situación económica muy desfavorecida o muy precaria
pero lo peor es que carece de posibilidades y habilidades para superar esa condición. Fíjense cómo la gente con menos recursos en muchas cosas gasta más. Ejemplo, tienes para comprar un cuarto de azúcar, ¿sí? Y comprar una tacita de arroz, y te sale mucho más caro que si nos ponemos de acuerdo las 10 que estamos aquí y va Blanca a la central de abastos y trae 10 kilos de arroz y nos los distribuimos, ¿no? Mucho más caro si vas y compras lo del día que si compras lo del mes. Mucho más caro si pagas el mínimo de una tarjeta de crédito, ¿sí? En vez de pagar completo. Entonces me preocupó y me enganchó el decir, uff, hay pocas posibilidades y habilidades para salir adelante. Tercero, también pensé que ese estilo paternalista, si yo creo en la autogestión, en que cada quien lleve el timón de su vida, el que cada quien es constructor de su vida, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a pedir? Y a ver si el gobierno nos da, o si el marido nos da, o si en vez de decir, uff, ¿cómo le hago yo? Y entonces nos hemos acostumbrado a un estilo paternalista en vez de poder autogestionar nuestra propia economía. También me di cuenta que es indispensable aprender de educación financiera para tener una cultura de anticipación y de planeación. A ver, vamos a tener un bebé. Dura 9 meses en la panza y el día que nace el bebé, ay, no hay dinero para comprar, para pagar el hospital. Y tuve 9 meses para anticipar. Pero se los digo peor, todos sabemos que un día nos vamos a retirar y que no vamos a tener ingresos y cuántos nos preparamos para ello. Y como eso, pues sabemos que van a cambiar los gastos cuando me cambio a otra casa y no tenemos esta cultura de anticipación y planeación. También porque es necesario favorecer esa capacidad de hacer decisiones adecuadas a través de pensarle bien, a través de informarnos bien, a través de conocer las posibilidades. Entonces, te prenden los labios. Entonces, pues que para hacer decisiones adecuadas teníamos que aprenderlo de alguna manera. También porque pues venía yo de educación y dije, pues no, en ningún currículum educativo sale una materia de esto. Y fíjense, desde luego en primaria nada, secundaria nada, en prepa a lo mejor hay cálculo, pero vámonos a los profesionistas. Un arquitecto, ¿no aprende de economía y finanzas? Aprende de cómo construir. Un médico no sabe cómo administrar su consultorio, porque nadie en su formación le dio un currículum, una plataforma de cómo administrar los recursos de su consultorio. Y bueno, un maestro peor, ¿sí? Un sociólogo, un psicólogo peor. No tuvimos en nuestras carreras nunca un currículum de economía y finanzas. ¿O ustedes sí? Yo creo que lo tienen los contadores, los economistas y nada más. Entonces, hay que meterlos al currículum de todos los grados. En vez de decir que Pedro y Juan robaron manzanas, comieron manzanas, mejor podemos decir, voy a hacer mi presupuesto de esta semana, ¿no? Y aprendo a manejarlo desde chiquito. Y luego, pues me pareció interesante que fuera que una institución financiera fuera esa su plataforma, como que era lo que sabían hacer. Entonces, esto es lo que me enganchó y lo que me hizo dentro de mí lo conductor contactar conmigo. Luego, integrarlo a mi causa con esto que les dije ahorita, con estas dos. Entonces ya, si es algo mío, si es algo que me interesa, si es algo de desarrollo humano, entonces me tocaba el tercer punto. Hay que detectar las necesidades. Entonces fue interesantísimo porque
pues era un término en aquel momento que educación económica o educación financiera nadie lo había oído, ¿no? Entonces era divertido desde hacer estudios, o sea, dentro del banco, con los mismos cajeros que no sabían manejar su propia economía, con los mismos directores que no sabían cuánto gastaba su esposa, con los mismos, pero también con la gente de a pie. Entonces irnos al Zócalo, o irnos a Iztapalapa, o irnos a Ciudad Mesa, preguntarle a la gente qué entendía por educación financiera. Entonces, ¿saben qué? Decía, eso es para los ricos, no es para mí. La palabra financiera es para los ricos. Y los que tenían decían, ¿hay educación? No, a mí ya me enseñaron todo lo que tenía que aprender. Educación es pizarrón, gis, ¿sí? Entonces fue bien interesante ir descubriendo que la propia palabra creaba desconcierto y no se veía la necesidad. Y entonces empezamos a cambiar como las preguntas, como ¿qué necesitarías para vivir mejor? Ah, no, pues que el gobierno me dé una pensión más alta, ok, ¿y en qué se te iría? No, pues no, pues ha subido todo, las medicinas cuestan más, no, pues no, entonces déjame pensar qué necesitaría, y así, y era pequeños changarros a pequeñas empresitas en donde preguntábamos, ¿qué necesitarías saber para poder hacer que tu negocio prosperara? ¿No? Ah, pues saber cómo pagar, no pagar impuestos o cómo acercarme al SAT o saber cómo. Y entonces, de detectar las necesidades, fuimos viendo cómo qué necesitaba cada tipo de población. Y yo me puse a pensar, ok, ¿a qué principios mueve esto de la economía y las finanzas? Aquí van a ver nuestra formación profesional de desarrollo humano, ¿no? Si se fijan aquí, pues yo no pongo nada de contabilidad. ¿Pero a qué responde? Pues responde a la inequidad de un país en donde la distribución de los recursos no es pareja, pero además donde no hay posibilidades para muchos. Responde al paternalismo, porque en el momento en que se va del que dependes, te vas para el piso, ¿sí? Y si quitamos el paternalismo, Rosalinda, Claudia, Cris y Loreto, podemos decir, ok, yo manejo mi economía, ¿no? Yo tomo en mis manos el timón de esto. Responde a la desconfianza, ¿sí? Hoy en el banco me van a robar. No, pero un cliente en mi empresa, híjole, me va a abusar. No, o sea, la desconfianza está en todo y igualmente en la pareja, que igualmente en la familia. Al otro principio es a la desinformación. Ustedes pueden leer fácil sus estados de cuenta. A mí me cuesta trabajo todavía, ¿no? Y te viene una retahíla de palabras, pero eso es en estados de cuenta de quien tiene tarjeta de crédito. Pero piensen en una pequeña empresa que quiere comercializar nopales. No tiene idea, hay una desinformación terrible. Carencia de hábitos y habilidades para manejar la economía, dificultad de acceso a productos y servicios adecuados. Yo creo que el 70 o 60% de la población objetiva, o sea, me tocó llegar a 12 millones de personas antes de yo irme, espero que ya vayan en más, pero les puedo decir que bancarizados había la cuarta parte. 3/4 partes no les interesaban productos financieros, ni los querían tener. Y los bancos no hacen productos financieros, de verdad que no te cobren estas tasas de interés. Y por último, creo que hay más acciones reactivas e impulsivas que razonadas y con visión a futuro, ¿sí o no?
más tenemos todos, más reacciones que una planeación de decirlo, ¿no? Ya se enfermó, bueno, ya tuve un bebé, aunque estaba planeado, ¿no? Ya se enfermó o surgió una necesidad ahorita y se acaban los capitales enteros, porque no tuvimos como esta posibilidad de razonar y tener visión a futuro. Hicimos muchos estudios que no se los voy a contar para que no se aburran, les voy a decir aquí el resumen, pero, pues, por ejemplo, aquí quienes tienen seguros, seguridad personal, el dinero que representa para los jóvenes, hicimos muchos estudios con la UNAM, con el POLI, y, por ejemplo, veíamos que el dinero para los jóvenes, el 46% significa seguridad personal y familiar, el 16% independencia, ¿sí? El 25% considera su situación como mala y muy mala, el 24% como buena y muy buena, y todos los demás ahí en el centro. ¿Cuáles son las principales metas económicas de los jóvenes? El 47% comprar una casa, el 19% concluir sus estudios, el 13% poner un negocio. Y les puedo pasar gráficas y gráficas. ¿Qué es para mí la educación financiera? Fíjense, para el 41% es distribuir bien mi dinero, para otros saber prevenir, para el 20%, saber hacer mis cuentas, para el 17%, entender un estado de cuenta. Y como eso, pues aquí hice como más o menos un resumencito en donde cuáles eran las principales necesidades. Pues mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las personas en rezago educativo, favorecer la capacidad de las personas para tomar decisiones adecuadas, mejorar la economía del país, dar prioridad a las necesidades básicas. ¿Cuántas veces tú ves que es una familia donde no tiene sus necesidades de alimentación cubiertas, pero pues se salen a echar la cerveza o a jugar el dinero que tienen, ¿no? Fomentar la cultura del ahorro, un hábito para prever el futuro, y contar con la información. Aquí vimos cuáles eran los retos. Primero, pues darnos cuenta que México son muchos Méxicos y que decir tiene que ser estándar no podía ser. Que cada quien nos manifestaba, porque les preguntábamos cuál era su necesidad. Vender el pescado en esta comunidad pesquera a menos precio que en la comunidad pesquera de punto, como lo hacemos, cómo gastamos menos gasolina en la lancha, ¿sí? Cómo buscamos mejores señuelos. Se fijan desde esas pequeñas cosas hasta una economía para llevar a una empresa grande. Entonces, conocer exactamente de esta población objetivo que tenemos. Luego, darle nombre a una necesidad presente y latente, ¿sí? La mayoría te dicen, no, yo no soy pobre, ¿no? Y comen todos los días, bueno, una vez al día, ¿ok? Y comen proteína y, no, pero sí pan, ¿no? Y entonces, pues, darle un nombre a decir esto es, fue precioso porque con grupos de mujeres de comunidades urbanas marginales, dijeron, ahora descubrimos que no somos personas de bajos recursos, tenemos muchos, somos personas de bajos ingresos, ¿sí? Porque no recibimos lo suficiente para vivir, pero recursos ya aprendimos que tenemos todos para pensar y para crear, ¿no? Y me encantó que me enseñaran estas personas de estas comunidades ese término de somos personas de bajos ingresos, no de bajos recursos. Bueno, ampliar el concepto de educación para todos los que pensaban que los íbamos a meter en un salón de clase con un profesor y un pizarrón. Teníamos que llegar a decir, pues todo nos educa, entonces veamos ese concepto y resulta que es lo que ustedes dijeron aquí,
acompañar, facilitar, promover, impulsar que el otro llegue a su descubrimiento y haga su propio manejo de la economía. Ampliar el concepto de educación, ya también ampliar el término de finanzas para que no fuera a finanzas es nada más para un grupo de la población, no, es para todos. Tener claro el objetivo social, si lo que pretendemos es calidad de vida, ¿cómo medimos la calidad de vida? Transformar la cultura paternalista en autogestión y diseñar productos financieros que eso no lo logramos, que fueran mucho más accesibles. Pasamos después de detectar necesidades a conocer y analizar, pero me imagino que quieren descansar, ¿verdad? Con 10 minutitos será suficiente porque voy atrasada. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien. gracias. Yo me quedo aquí con esto abierto. Es 20 para las 7. Nos vemos al 10 para las 7, porfis, Sí, claro. Gracias, para que Lorena. me dé tiempo de acabar. Sí, muchas Gracias. gracias.